Feliz día del Señor, hermanos, mucho gusto volvernos a encontrar para meditar en la palabra de Dios en este domingo 24 del tiempo ordinario. Nos ponemos en la presencia de Dios, nos ponemos en un ambiente de oración para poder escuchar y meditar con fruto abundante el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18 de los versículos 21 al 35. Dice así el sagrado texto. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó, «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados y queridos hermanos, ciertamente esta homilía, este tema, por decirlo de alguna manera, ciertamente no suple la Sagrada Eucaristía. Para aquellos lugares que todavía la pandemia está muy fuerte, pues claro que pueden observar, ver, participar, aunque sea de modo virtual, de la Santa Misa. Pero la Eucaristía presencial y la Eucaristía virtual, pues claro que no son lo mismo. Cuando tengamos oportunidad, cuando veamos conveniente, cuando nos demos cuenta que es prudente ya acercarnos a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, a la celebración eucarística presencial, hagámoslo. No nos vayamos a acostumbrar pensando que la Eucaristía vivida de un modo virtual es lo mismo que la Eucaristía propiamente presencial, en donde no solamente nos alimentamos del pan de la palabra, sino que también tenemos la posibilidad de acercarnos a confesar, de acercarnos a recibir sacramentalmente la comunión. No es lo mismo. Ya, si hay algún enfermo, si alguien está encarcelado, si alguien está imposibilitado de asistir a la misa presencial, claro que es posible observar y participar de la Eucaristía por los medios electrónicos, pero ordinariamente, ojalá que no nos acostumbremos y que volvamos lo más pronto posible, mientras que la prudencia así nos lo dicte, volver a formar la Asamblea Eucarística Dominical.
Estimados hermanos, acabamos de escuchar un texto de la Sagrada Escritura en donde Pedro se acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Pedro pensó que con aquella proposición habría de quedar muy bien con el Señor. Es que se trataba de perdonar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Como que son suficientes, ¿no? A veces tú y yo nos enfadamos, nos enojamos cuando tenemos que perdonar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, pues como que ya esta persona me está queriendo ver la cara, ¿no? Pedro piensa quedar muy bien con el Señor diciendo hasta 7 veces. Y el Señor le responde: no, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Y para que esto quede más claro, el Señor Jesús expone la parábola que acabamos de escuchar, que no quiero repetirla puesto que ya la hemos escuchado. Estimados hermanos, ¿en cuántas ocasiones nosotros somos muy atentos, cuidadosos, queremos que Dios nos perdone, que Dios sea misericordioso con nosotros, pero nosotros no somos capaces de ejercer misericordia para con los demás? ¿En cuántas ocasiones nos hemos acercado al sacramento de la reconciliación y el Señor nos ha perdonado siempre? ¿Cuántos pecados probablemente traemos arrastrando desde que éramos adolescentes, jóvenes y ahora adultos? Los mismos pecados, vamos y nos confesamos y el Señor vuelve a tener misericordia con nosotros. Nosotros nos podemos enfadar más de acercarnos a confesar que Dios de perdonarnos. Dios es la absoluta misericordia, pero también es justo. Si se fijaron en el Evangelio, el primer personaje fue perdonado por el rey. Sin embargo, él a su vez, cuando encuentra a uno de sus compañeros que le debía poco dinero, él no fue capaz de perdonar. Nosotros, hermanos, hemos de tener la capacidad de perdonar al estilo de Jesucristo. Algunos de ustedes me dirán: Padre, pero a veces hay ofensas muy graves, ofensas muy duras de perdonar. Y es cierto. Con nuestras propias fuerzas, hermanos, hay ofensas que ciertamente son difíciles. Es más, tienen toda la razón. No se pueden perdonar. Pero con la gracia, con la fuerza de Dios, cuando nosotros contemplamos a Jesucristo, el Señor crucificado, cuando nos viene la gracia del cielo para perdonar, incluso al estilo de los mártires, al estilo de los santos, entonces sí somos capaces incluso de perdonar al enemigo, de perdonar a aquel que nos ha causado mucho daño. En la oración del Padre Nuestro viene de un modo sintetizada esta enseñanza: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios nos perdonara como nosotros perdonamos? Dios, infinitamente misericordioso, nos invita a que también nosotros seamos capaces de perdonar y que seamos misericordiosos. Fíjense en la primera lectura de este domingo, en donde viene una frase que a mí la verdad me llamó mucho la atención, del libro del Eclesiástico, o llamado también Siráside. Dice: cosas abominables son el rencor y la cólera. Cosas abominables, es decir, no son bien vistas, el Señor no las quiere, no es bien recibida por parte de Dios una persona que entra o monta en rencor y en cólera. El rencor y la cólera, hermanos, al final de cuentas, al que hace sufrir es a quien lo padece, precisamente a quien lo produce. A lo mejor aquella persona a la cual tenemos algún resentimiento ni en cuenta, ni siquiera se acuerda de nosotros. Y probablemente estemos nosotros sufriendo el rencor, la ira, el coraje, el resentimiento. Pidámosle a Dios nuestro Señor en este domingo que nos conceda la gracia de sanar nuestro corazón, de sanar nuestro pasado, de sanar nuestra historia, de sanar todo aquello que traemos probablemente arrastrando con algún amigo, con algún familiar, con algún conocido, con algún vecino,
concédenos, Señor, la gracia de saber perdonar como tú perdonas. Si no de otra manera, ¿con qué cara nos acercamos al Señor para implorar misericordia y perdón si nosotros no somos capaces de perdonar? Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Gracias a todos aquellos que se han suscrito a este canal y los que seguramente se suscribirán en los días siguientes. Que Dios los bendiga en todo lo que hagan, en todo lo que realicen, esperando que pronto en sus parroquias o en sus países de origen puedan abrirse las puertas de par en par de sus comunidades parroquiales para que puedan asistir de modo presencial, litúrgicamente, como debe hacerse, participando de la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga a todos, mi bendición de modo particular para los enfermos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recuerden estar siempre contentos. Señor, siempre contentos.